En los últimos años, el nombre de Padre Pistolas ha resonado por todo México y más allá, un sacerdote como ningún otro. Tal vez lo conozcas como el hombre que afirma curar el cáncer y la diabetes con remedios herbales. O quizás hayas visto sus sermones virales, donde lanza groserías desde el púlpito, arremete contra políticos corruptos y predica con una pistola cargada al cinto. Pero, ¿quién es realmente el Padre Pistolas? A sus 73 años, el polémico sacerdote finalmente rompe el silencio. Después de años de suspensiones, críticas mediáticas y escándalos públicos, está listo para hablar, sin censura y sin pedir disculpas. ¿Es un farsante que se aprovecha de la fe y el miedo? ¿O un líder espiritual valiente que se atreve a hacer lo que otros no, en un país golpeado por la violencia? En esta revelación exclusiva, el Padre Pistolas responde a las acusaciones, expone la verdad detrás de su rebeldía y lanza un mensaje que ha dejado atónitos a todos, desde obispos hasta creyentes. El Padre Pistolas regresa al altar. Después de más de un año de controversias, reprimendas y desafíos públicos, la Arquidiócesis de Morelia ha levantado oficialmente la suspensión del Padre Jesús Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido en todo México como Padre Pistolas. El combativo sacerdote, famoso por predicar con un revólver al cinto y por animar a su comunidad a armarse frente a la violencia del narco, ha recibido nuevamente el permiso para ejercer sus funciones ministeriales y celebrar misa. El anuncio provino directamente de la sede de la Arquidiócesis en Morelia, donde el propio Padre Pistolas se presentó en persona para renovar su licencia. Su reinstalación llega en un momento en que la Iglesia Católica en México también se enfrenta a su propio dilema. ¿Cómo evangelizar en regiones asoladas por la violencia? En enero, obispos de todo Michoacán se reunieron en Apatzingán para rezar por la paz y denunciar las alianzas criminales, instando a los candidatos políticos a no pactar alianzas de sangre con los cárteles. El llamado fue encabezado por el propio arzobispo Garfias, acompañado por obispos de Lázaro Cárdenas, Zamora y otras regiones. Aunque la arquidiócesis no ha explicado públicamente su decisión de reincorporar al Padre Pistolas, muchos creen que se trata de un reconocimiento tácito de su influencia a nivel comunitario y de la cruda realidad que se vive en el terreno. Su popularidad sigue intacta, sobre todo entre quienes se sienten abandonados tanto por el gobierno como por la jerarquía eclesiástica tradicional. Sea visto como un rebelde o como un revolucionario, el Padre Pistolas ha obligado al país entero a replantearse el papel de la Iglesia en tiempos de crisis. Yo digo la verdad, dijo en una ocasión. Y la verdad es que la gente se está muriendo. Si puedo salvarlos espiritualmente o físicamente, lo haré. Ahora, con su licencia restaurada y el púlpito nuevamente a su disposición, el Padre Pistolas regresa no solo como sacerdote, sino como símbolo de resistencia, fe y de esa batalla compleja entre la doctrina y la supervivencia. La fe encendida del Padre Pistolas. Nacido el 9 de julio de 1951 en el modesto pueblo de Tarimoro, Guanajuato, Alfredo Gallegos Lara era el menor de una familia local bien considerada. Aunque no particularmente religiosa, su familia tenía lazos profundos con figuras influyentes como el Señor del Valle, quien visitaba con frecuencia su casa y era un amigo cercano del padre de Alfredo. Ese entorno, lleno de respeto social y valores tradicionales, sentó silenciosamente las bases para el sacerdote poco convencional que llegaría a ser. Tarimoro en los años 50 era un pueblo pequeño, de apenas 5,000 habitantes y 3 escuelas primarias, todas las cuales Alfredo cursó. Desde pequeño destacaba. Era alto y fuerte, siempre alegre y bien alimentado, el tipo de niño que parecía destinado a ser líder. Pasaba su tiempo construyendo caminos en miniatura, tallando carritos de caña y jugando con juguetes de madera. El fútbol era uno de sus pasatiempos favoritos, y era conocido por explorar la presa local con un sentido de aventura
que ya dejaba entrever el espíritu audaz que más tarde lo definiría. Como el Benjamín de la familia, tenía el lujo del tiempo y el apoyo necesarios para enfocarse en su educación. A los 8 años, Alfredo ya sobresalía físicamente entre sus compañeros, y durante los eventos escolares solía ser emparejado con las niñas más altas. Su instinto de liderazgo, mente aguda y energía traviesa lo convertían en el centro natural de atención. Tanto maestros como compañeros veían en él un destino distinto, aunque nadie podía prever exactamente cuál sería. A los 14 años, el camino de Alfredo parecía trazado. Como sus hermanos mayores, se esperaba que continuara la preparatoria en la ciudad de Celaya. Pero algo cambió. Uno de sus hermanos ya había ingresado al seminario y Alfredo empezó a cuestionarse si el camino tradicional, matrimonio, hijos, éxito material, era realmente el suyo. En un giro audaz, eligió el sacerdocio. Incluso su familia se sorprendió por la decisión. Nadie lo esperaba, diría años después. Pero cuando Dios te habla, lo escuchas. Su inspiración vino no solo de su hermano, sino de 2 mentores espirituales que moldearon su carácter. El padre Francisco Aguilera, un líder compasivo que le enseñó a nunca abandonar a los necesitados, y el cardenal Posadas, quien profundizó su espiritualidad y sentido de misión. Su padre, aunque no era un hombre profundamente religioso, le enseñó algo igual de valioso: ser honesto, recto y un hombre de palabra. Esos valores le servirían mucho en el futuro, especialmente cuando se enfrentara a la autoridad religiosa. A pesar de su convicción interna, la vida en el seminario no fue fácil para Alfredo. Chocaba con la estructura rígida y con frecuencia se rebelaba contra lo que consideraba injusticias o hipocresías. Eventualmente, abandonó el seminario por completo. Pero el destino, al parecer, aún no había terminado con él. Un día, mientras nadaba con otros seminaristas, un joven llamado Adrián Búho comenzó a ahogarse. Alfredo actuó por instinto y le dio respiración boca a boca, algo que nunca había hecho antes. Adrián sobrevivió. Hice una promesa a Dios: si vivía, volvería al seminario y terminaría lo que había empezado, recordó Alfredo años después. Fiel a su palabra, regresó. En 1977, Alfredo Gallegos fue ordenado por el arzobispo Estanislao Alcaraz en la Catedral de Morelia, Michoacán. Una semana después, celebró su primera misa en su pueblo natal de Tarimoro. Su camino como sacerdote comenzó en Ciudad Constitución, Baja California Sur, donde sirvió como vicario. Más tarde fue enviado a La Paz, y luego a la comunidad aislada y empobrecida de Charal del Refugio, en Guanajuato. Allí encontró un pueblo que necesitaba de todo: caminos, iglesias, clínicas, agua potable. Con solo un pico, una pala y un viejo camión de la Segunda Guerra Mundial, se puso manos a la obra. A lo largo de 25 años, ayudó a construir más de 100 kilómetros de caminos, campos deportivos, iglesias, jardines, sistemas de drenaje e incluso presas. Pero lo que realmente estaba construyendo era una comunidad, un sacerdote como ningún otro. Alfredo no era un sacerdote común. Trabajaba codo a codo con albañiles, choferes y obreros. No le importaba ensuciarse las manos. Supervisaba cada detalle personalmente. La gente se daba cuenta, no solo de lo que construía, sino de cómo lo hacía. Su personalidad audaz, su lenguaje directo y su actitud sin miedo le valieron el apodo de El Padre Pistolas. Al principio me pareció una tontería, dijo una vez, pero luego entendí que me ayudaba a conectar con la gente, así que lo acepté. Pronto empezó a atraer atención a nivel nacional e internacional. Apareció en televisión tanto en México como en Estados Unidos, y siempre usó su plataforma para abogar por su gente. Si esta fama me ayuda a hacer más por mi pueblo, declaró, entonces estoy dentro. Cuando el obispo Acevedo lo reasignó a Jaral, un pueblo golpeado por la violencia y el abandono,
Alfredo no se echó para atrás. Se entregó por completo a la tarea, transformando el lugar física, social y espiritualmente. Movilizando el apoyo de mexicanos en Estados Unidos, recaudó fondos para todo, desde sistemas de agua hasta parques públicos. Su liderazgo convirtió la desesperanza en determinación. Calles antes marcadas por el crimen se convirtieron en centros de vida comunitaria. En sus propias palabras, si la iglesia no está con el pueblo, entonces ¿para qué sirve? A pesar de su éxito, el padre Pistolas nunca encajó en el molde tradicional. Como sacerdote diocesano, no hizo votos de pobreza ni obediencia como los de las órdenes religiosas, pero sí juró celibato y lealtad a su obispo. Y aunque fue leal, nunca se quedó callado ante lo que consideraba injusto. Me llamo Padre Pistolas y soy el sacerdote más criticado de todo México, no solo por la gente, también por otros curas, dijo una vez con una sonrisa desafiante. Afirma haber sobrevivido a 3 tumores cancerígenos y atribuye su recuperación a la intervención divina y a su fe inquebrantable en el poder de la oración. Dios no está en los edificios, está en la acción, solía recordar a quienes lo escuchaban, el cura fuera de la ley. Olvida todo lo que cree saber sobre los sacerdotes. Después de la misa, el padre Pistolas se cambia la sotana por unas botas vaqueras y una camisa de ranchero, con su inseparable pistola brillando al cinto. En el pueblo de Chucándiro, Michoacán, no es solo un cura de parroquia, es un héroe popular, un provocador y una revolución de un solo hombre. Predica en cantinas, pavimenta caminos sin permisos y lanza maldiciones a los políticos desde el púlpito. ¿Y si alguien intenta detenerlo? Quiero hacer caminos en las 4 direcciones. Si tengo que cruzar terrenos ajenos, los cruzo. Así de simple. Siempre armado. Dice que no lo hace por valentía, sino por supervivencia. En una tierra marcada por la corrupción y la violencia del narco, defender al pueblo significa ganarse enemigos. Y a veces, dice, llevar una pistola es la única forma de seguir con vida. La policía, el ejército, todos saben que estoy armado y que no tengo licencia. Dios me dio esa licencia. Con su imponente estatura de casi 2 metros y una confianza arrolladora, no se achica ante nadie. Ya sea con gobernadores corruptos o cardenales encumbrados, Gallegos dice lo que piensa. Y a menudo lo acompaña con un trago de tequila y una canción de mariachi. Desde su ordenación en 1977, el padre Gallegos ha sido más renegado que tradicionalista. Tras años en Baja California y Guanajuato, se ganó la fama de benefactor del pueblo. Construyó caminos, iglesias y clínicas, muchas veces atravesando propiedades privadas sin permiso. En 1997, el cardenal Alberto Suárez Inda intentó suspenderlo por ello, pero el castigo no prosperó. Sus seguidores tomaron la Basílica de Morelia y obligaron a la iglesia a retroceder. Aún así, el arzobispo impuso condiciones. Nada de criticar a políticos, nada de pleitos legales por invasión de tierras, y nada de predicar en bares. En su parroquia actual en Chucándiro, el padre Alfredo Gallegos Lara preside más que misas, ofrece un espectáculo semanal que es mitad liturgia y mitad relámpago. Sus sermones, que se transmiten en vivo por YouTube y Facebook, comienzan como cualquier misa tradicional, himnos, lectura bíblica, el aroma del incienso flotando en el aire. Pero no pasa mucho tiempo antes de que el ambiente cambie. Tras la lectura del Evangelio, se quita los guantes. Con el tono de un orador callejero y la franqueza de un revolucionario, el padre Pistolas mezcla la religión de antaño con comentarios políticos afilados. La verdad se debe predicar, no esconder, declara, y fiel a su estilo, no perdona a nadie, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Todos son unos ladrones y unos idiotas, ha dicho de los políticos mexicanos. Te mienten en la cara y encima quieren que les des las gracias. Sus críticas no son genéricas. Ha acusado al expresidente Felipe Calderón de haber protegido a narcotraficantes durante su llamada guerra contra el narco. Ha llamado a Ricardo Anaya,
ex líder del PAN, un delincuente con traje. En un sermón especialmente polémico, arremetió contra la senadora Lili Telles tras su propuesta de permitir que tropas estadounidenses entren a México para combatir al narco. ¿Quiere traer al ejército gringo aquí? Cuando invadieron Irán se quedaron 15 años robando petróleo. Cuando fueron por Bin Laden se quedaron otros 15. Cuando llegan no se van hasta que arrasan con todo. La congregación aplaudió. Esa valentía le ha ganado enemigos, pero también millones de visitas en Internet. Su canal de YouTube está lleno de videos titulados "El padre Pistolas dice la verdad otra vez" o "El cura que dice lo que nadie se atreve". Es un medio popular con un giro eclesiástico, y lo ha convertido en una especie de leyenda en el corazón rural de México. Pero la iglesia de Chucándiro es más que un escenario. En su interior, el padre Pistolas ha transformado una sección del templo en un museo improvisado, donde exhibe más de 350 artefactos históricos. Herramientas agrícolas antiguas, reliquias religiosas, cerámica precolombina. Es su manera de preservar la memoria cultural de la región, de enseñar historia no con libros, sino con huesos y hierro oxidado. Aún así, quizás su empresa más polémica no sea ni política ni histórica, sino medicinal. Firme creyente en el poder curativo de la naturaleza, el padre Pistolas es un defensor apasionado de los remedios herbales. Mantiene un jardín personal de plantas medicinales y con frecuencia reparte preparados elaborados por él mismo. Con Dios y con hierbas todo es posible, proclama. He curado a personas que los doctores ya daban por perdidas. Habla de tratar desde diabetes hasta dolores crónicos e incluso cáncer, con una mezcla de fe y botánica. Críticos, incluidos médicos y teólogos, lo acusan de promover pseudociencia peligrosa. La Iglesia se ha distanciado públicamente de sus prácticas médicas, advirtiendo que la fe no debe sustituir la medicina moderna. Pero los fieles siguen llegando. Cada semana, peregrinos de todo México, e incluso del extranjero, viajan para buscar su consejo, su bendición y sus remedios caseros. Algunos llegan en silla de ruedas, otros con radiografías en mano. Varios llegan entre lágrimas, con la esperanza de un milagro. Y, más veces de las que se piensa, se van con una botellita de hierbas, una oración y una nueva esperanza. Incluso periodistas internacionales han hecho la peregrinación, atraídos por la contradicción de un sacerdote armado que mezcla las escrituras con la justicia social y el agua bendita con extracto de Jamaica. La gente dice que estoy loco, se ríe. Pero son los locos los que cambian el mundo. El padre Gallegos no solo aparece en YouTube para dar sermones. También es cantante, con discos de rancheras y boleros clásicos de íconos como José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel. Afirma que las grabaciones se financian con donaciones de la comunidad y que cada producción cuesta alrededor de 80,000 pesos. Canto porque quiero. Es una alegría, algo que siempre me ha gustado. Me conecta con la gente. Pero no todo su contenido es musical. Sus transmisiones en vivo a menudo incluyen chistes misóginos, comentarios incendiarios y opiniones anticuadas sobre los roles de género. En un sermón particularmente polémico, les dijo a las mujeres: en vez de marchar el día contra la violencia hacia la mujer, mejor váyanse a hacer tortillas. En el Michoacán golpeado por el narco, la línea entre el servicio religioso y la seguridad pública está completamente desdibujada. Es una región marcada por el miedo, donde los disparos a menudo suenan más fuerte que las campanas de la iglesia, y donde pueblos enteros viven bajo la sombra del crimen organizado. Con más de 40,000 vidas perdidas por la violencia del narcotráfico en los últimos años, el Estado se ha convertido en símbolo de la lucha constante de México contra la impunidad y la anarquía. En este paisaje fracturado, el padre Alfredo Gallegos Lara, el padre Pistolas, destaca no solo como sacerdote, sino como una rara voz de desafío y responsabilidad.
Mientras muchos miembros del clero eligen el silencio o la diplomacia para sobrevivir, el padre Pistolas predica con pólvora y evangelio. Sus sermones son pura furia. Nombra a funcionarios corruptos, condena a narcos locales y anima a su comunidad a no callarse ante ninguno. La iglesia no tiene líderes, dice sin rodeos. Rezarán, celebrarán misa, pero no sienten el dolor del pueblo. Para él, la pasividad es complicidad. Y en Michoacán, el silencio puede costar vidas. La Iglesia Católica institucional en México ha sido criticada con frecuencia por su distancia prudente frente a la violencia, o peor aún, por su aceptación silenciosa de las llamadas narcolimosnas, donativos de los capos del narco que buscan redención o legitimidad social. En muchas comunidades, ese dinero ha financiado la construcción de templos, proyectos de restauración e incluso eventos públicos, planteando preguntas morales sobre dónde termina la devoción y dónde comienza la hipocresía. Pero el padre Gallegos traza una línea clara. Jura que en su altar nunca ha caído dinero manchado de sangre. No en mi parroquia, insiste. Yo no bendigo criminales, yo entierro a sus víctimas. Sus diezmos son modestos, apenas unos 60 pesos por servicio, a veces menos. La mayoría de los días, su canasta de ofrendas hace más ruido que lo que recauda. Aún así, renueva iglesias coloniales, organiza enormes fiestas patronales y hasta patrocina programas comunitarios, clínicas dentales, ligas deportivas juveniles, colectas de alimentos. Se mueve entre parroquias en su camioneta blindada, con la pistola al cinto, haciendo paradas para repartir víveres o ayudar a reparar un techo dañado. ¿Cómo financia todo eso? Se encoge de hombros. La gente ayuda, y cuando no, hago ruido hasta que lo hacen. A veces eso significa enfrentarse a las autoridades en eventos públicos, otras veces significa animar a los fieles con un micrófono y una banda de música. No le importa el espectáculo si eso consigue resultados. Para sus críticos es un populista. Para sus seguidores, un protector. En un estado donde la ley parece una leyenda urbana, el padre Pistolas ofrece algo que ni el gobierno ni la iglesia han podido brindar: valor, claridad y columna vertebral. Una guerra con la iglesia. La jerarquía católica ha intentado en múltiples ocasiones ponerle un alto. En 2004, la arquidiócesis de Morelia volvió a suspenderlo. Los cargos: decir maldiciones desde el púlpito, portar armas de fuego, criticar a otros sacerdotes y hacer afirmaciones médicas sin autorización. Para la iglesia no se trataba de simples faltas, eran actos de abierta rebeldía contra los estrictos códigos de conducta y decoro de la institución. Pero Gallegos no se inmutó. Dicen que estoy en rebelión, pero yo solo soy honesto, respondió. Yo robo cámara, ese es el verdadero problema. Para él, el asunto no era su lenguaje, ni sus armas, ni su desprecio por la jerarquía. Era que la gente lo escuchaba. La cámara lo adoraba y el pueblo lo seguía. Para sus superiores, es un problema. Un sacerdote impredecible que desafía cada regla y convierte el silencio rígido de la iglesia en una voz atronadora. Pero para muchos mexicanos, especialmente en las zonas más pobres y olvidadas de Michoacán, él es un hombre que dice la verdad. Es el cura que se atreve a decir lo que ningún obispo se atrevería, que marcha con su pueblo en lugar de predicar desde arriba. Incluso The Washington Post lo llamó una vez, quizás el sacerdote más inusual de México. Pero esa etiqueta apenas alcanza a describir las contradicciones que lo definen. Un cura que cita las escrituras en un momento y en el siguiente denuncia a gobernadores corruptos, que bendice a los niños mientras lleva una pistola bajo la sotana. A lo largo de los años, ha chocado no solo con obispos, sino también con gobernadores, jefes de policía e incluso emisarios del Vaticano. En reuniones privadas, ha sido advertido. En público, ridiculizado. Pero nada lo ha hecho callar.
Yo le respondo a Dios, no a la burocracia, dijo una vez a un grupo de reporteros tras ser reprendido por sus sermones incendiarios. A pesar de su desafío, o quizás gracias a él, los políticos siguen tocando su puerta. Saben que su influencia es profunda, sobre todo en las comunidades rurales donde los sacerdotes suelen tener más autoridad moral que los propios alcaldes. Se presentan en sus fiestas de cumpleaños con mariachis, le cantan las mañanitas y le pasan discretamente notas pidiéndole su apoyo. Yo no puedo postularme para un cargo público, dice con una sonrisa. Soy un hombre honrado. La frase siempre provoca risas, pero el mensaje es claro. No quiere el poder de ellos. Ya tiene el suyo propio, suspendido, pero firme. Y luego, en septiembre de 2022, fue suspendido. Una circular de la Arquidiócesis de Morelia llegó silenciosamente a las oficinas parroquiales de la región, instruyendo a los sacerdotes a no permitir que el padre Gallegos celebrara misa. Fechada el 21 de septiembre, la orden no ofrecía detalles, solo una nota críptica que indicaba que había sido amonestado en varias ocasiones. Ya no se le permitía oficiar sacramentos. Si continuaba, advirtió la arquidiócesis, enfrentaría sanciones bajo el derecho canónico. Las verdaderas razones pronto salieron a la luz, no a través de comunicados oficiales, sino del propio sacerdote, quien no tardó en responder con fuego y desafío. En un video publicado en redes sociales, el padre Pistolas enumeró las quejas de la iglesia: realizar bautizos y primeras comuniones en otras parroquias, decir groserías durante los sermones, hablar de política y supuestamente no pagar impuestos. Negando con la cabeza, se dirigió directamente a sus seguidores. Dijeron que les estaba robando bautizos a otros sacerdotes, dijo con desdén. Pero ayudar a alguien de otra parroquia es un deber, un acto de caridad, no un delito. En cuanto a las acusaciones por lenguaje vulgar, no las negó. Voy a tratar de corregirme, claro, pero eso no es razón para suspender a un sacerdote. Todos hablan así. Yo hablo como el pueblo, porque soy del pueblo. También abordó la acusación de impuestos, asegurando que pagaba más de 40,000 pesos anuales y que tenía los recibos para probarlo. Los que acusan ni siquiera han ido a la tesorería a revisar, añadió. Es una tontería. Y entonces vino el verdadero golpe. Me suspendieron porque soy más popular que ellos. La gente me busca para bautizos, bodas, quinceañeras, lo que sea. Algunos sacerdotes tienen mucho que ocultar. El padre Pistolas había cruzado líneas que la iglesia no quería tocar. Les dijo a los pobres que se armaran. Maldijo a políticos corruptos desde el púlpito. Se burló del fracaso del gobierno en proteger a la gente común. Y cuando amenazaron su vida, no se escondió, se armó. Llegan los sicarios, se llevan el ganado, se chingan a tu mujer y a tu hija, y tú no haces nada, dijo una vez en un sermón. Pues cómprate una pistola, que el gobierno se vaya al carajo. Sus palabras eran impactantes, incluso en una región acostumbrada a la violencia, pero para sus seguidores eran justas. Incluso dentro del clero, no estaba completamente solo. El padre Gregorio López, otro sacerdote combativo conocido por usar un chaleco antibalas durante la misa, lo apoyó. López describió los polémicos sermones de Gallegos como el grito del pueblo. Él está tratando de ser la voz de la comunidad, dijo López, y esa comunidad siente que no le queda más opción que defenderse. La ley no estaba de acuerdo. En México, los civiles tienen prohibido poseer la mayoría de las armas de fuego, salvo las de bajo calibre para cacería. Pero Michoacán ha sido durante mucho tiempo la excepción. En 2013, cuando el cártel de los Caballeros Templarios aterrorizaba pueblos enteros, los pobladores se levantaron con sus propias armas y los expulsaron. Ese espíritu de autodefensa sigue vivo, alimentado por nuevas amenazas, como los Viagras y el cártel Jalisco. Así que cuando el padre Pistolas les dijo a sus feligreses que se defendieran, estaba repitiendo una vieja y sombría tradición local,
una donde la supervivencia está por encima de la legalidad. Eso lo convirtió en héroe y en blanco. En otro video viral, filmado tras una masacre en el pueblo de Tarimoro, lanzó una furiosa arenga contra el gobernador Diego Singüe Rodríguez Vallejo y el fiscal Carlos Samarripa. A una cuadra de mi casa mataron a 10 personas en un billar. Al día siguiente mataron al hijo del mecánico, luego a una pareja joven. Estamos peor que en la revolución, peor que en la guerra cristera, exclamó. Y ellos pueden decir lo que se les pegue la gana y yo no. Aunque maten a mis parientes no me voy a quedar callado. Es una pinche masacre. Y no eran solo palabras. A pesar de su suspensión, el padre Pistolas siguió predicando, siguió alimentando a los pobres, financiando operaciones médicas e incluso construyendo caminos con donaciones. Asegura haber pagado más de 300 cirugías de su propio bolsillo, a veces vendiendo camionetas o motocicletas para cubrir los gastos. En una entrevista con el periodista Carlos Marín presumió: «Yo cargo pistola como el general Patton. He ayudado a gente que el gobierno ya olvidó. ¿Y la iglesia? ¿Qué ha hecho últimamente?». Cuando el arzobispo lo suspendió, el padre Pistolas le dio 3 semanas para revertir la decisión, o cerraría la catedral de Morelia. Eso nunca sucedió. Pero el gesto fue importante. Recordó al público que mientras la jerarquía eclesiástica operaba a puertas cerradas, el padre Pistolas estaba en el polvo, junto a su gente. Motoclubes, comunidades migrantes y vecinos desde Guanajuato hasta Tierra Caliente se unieron a su causa. 7 sacerdotes ya habían sido asesinados durante la actual administración mexicana. En junio de 2022, 2 sacerdotes jesuitas ancianos fueron ejecutados dentro de una iglesia por intentar proteger a un hombre. La amenaza era real, y el padre Pistolas era uno de los pocos que se atrevía a enfrentarla de frente. Hasta ahora, la iglesia no ha levantado su suspensión, y aún así, cada domingo, él sigue hablando. Tal vez no desde el altar, pero sí a través de videos en Facebook, bendiciones al borde del camino y visitas personales. El cura con pistola no se ha quedado callado, solo se ha hecho más fuerte. Aunque me quiten el título, no pueden quitarme la misión. Yo sirvo al pueblo, y ningún obispo ni cártel me va a impedir hacerlo. Así que ya lo oíste, del propio hombre. El padre Pistolas, a sus 73 años, ya no guarda silencio, ya sea que lo veas como un cura rebelde desafiando un sistema roto, o como una figura peligrosa que ha cruzado líneas sagradas. Una cosa es segura: está obligándonos a todos a preguntarnos qué significa realmente servir a Dios en un mundo violento y caótico. Él no está pidiendo perdón, está exigiendo ser escuchado. Pero ¿tú qué opinas? ¿Es el padre Pistolas una voz valiente contra la corrupción y el miedo, o se ha pasado de la raya en nombre de la fe? Cuéntanos en los comentarios. Queremos saber tu opinión. Y si esta historia te impactó tanto como a nosotros, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más historias que desafían lo establecido.